Muy bien. Bueno, buenas noches. Creo que ahora hay un mayor público, ¿verdad? Del que había anteriormente. Eh, Acabamos de terminar de ver el video sobre el grabado de Adrián Arguedas. Y bueno, ahorita este espacio eh, pretende o procura poder abarcar algunas inquietudes de manera de diálogo entre todos los presentes y los historiadores del arte y el propio Adrián, que serían, bueno, en este caso, Efraín Hernández, historiador del arte, eh, profesor durante muchos años en la Escuela de Arte y Comunicación Visual, también curador de varias muestras importantes que se han realizado en este país y fuera, como la exposición de animalística en el 92 en el Museo de Arte Costarricense, eh, en el Banco Central también, varias muestras, como la de la acuarela también. Y recientemente, bueno, ha tenido también la dicha, la historia del arte en Costa Rica, de contar con varias publicaciones escritas por don Efraín. En este caso, una que está también escrita o protagonizada por Adrián Arguedas, que se llama Tinta y Papel. No es una propaganda, sino más bien como una idea de lo que se puede discutir sobre el grabado, ¿verdad? En nuestro país, a manera de material impreso. Existe también un trabajo que en este momento está agotado, pero que también procuraba hacer un estudio específicamente sobre la obra de Adrián, que es el texto llamado Grabado de Adrián Arguedas Ruano. Y ambos documentos son como pieza fundamental para el video que acabamos de ver. Nos acompaña también Erika Solano Brizuela, historiadora del arte, profesora de la Escuela de Artes Plásticas de la UCR y encargada del Departamento de Educación en el Museo de Arte Costarricense. Entonces, bueno, y Adrián, que ya se presentó a manera de video. Entonces, en este momento el micrófono está abierto. Creo que van a haber, espero, inquietudes. Bueno, yo soy Luis Miguel Morales, Per- soy diseñador Perdón, gráfico. perdón Luis, antes de seguir, en la medida de las posibilidades me gustaría ver si se pueden conectar con video para poder tener una relación como más cercana de la gente. Sí, Si, claro. si puedo, Muy bien. pero sí es Perfecto. como más, Creo que ahí, ajá, para que haya una discusión con caras. más amena, sí, más amena, sí. Perfecto. Muy bien. Creo que igual ahí la grabación va a ir enfocando a las personas que estén hablando. Entonces, buenísimo. Muchas gracias por esa este, observación, Humberto. Claro. Bueno, entonces empezamos este diálogo. No sé, don Alberto, si quiere usted comentar algo inicialmente, ahora que está Bueno, en... yo sé que yo quisiera recalcar que Don Alberto, creo que ahí estamos perdiéndole el audio. Sí, ahí me oyen. perfecto. Sí, es que se me baja abajo la barba, entonces no llega. No, quisiera resaltar que siempre he tenido una muy grata impresión al ver los grabados en metal de Adrián. Me gusta mucho el trazo libre de esas son, no sé si son puntas secas o aguafuertes muy finas, pero esa relación del dibujo directo o sea, es un poco, no sé si lo había dicho Adrián, pero sí creo que es una beta muy buena, que ojalá pueda retomarla, porque veo que tiene dos series de grabados en los noventas, de grabados en metal, y qué bonito sería una ahora en el 2030, por ahí, para tener otra serie de esas interesantes, sí. No, y después, Otra vez perdimos el audio. me gusta mucho el enfoque de Adrián con respecto al manejo
de las creencias populares, las mascaradas, la idiosincrasia popular y política del país, la relación iglesia, políticos y, y bueno, en las primeras series de grabados en madera de gran formato, el arte clásico como testigo, porque yo no le encuentro otro sentido de participación de esas piezas, sino que simplemente como testigos de la crítica que está realizando Adrián en esos grabados. Eh, bueno, por ahí, como para comenzar a plantear ideas. Ujú. Yo puedo hacer un comentario sobre esto de imágenes memorables. Así como al inicio del filme pequeño corto este, se hace un contraste basado en mis comentarios de Ángela y Ortiz con respecto a los otros personajes y en mi opinión pareciera que Adrián usa a su tío Carlos Salas y a esta pareja que representa una época de la historia costarricense, un momento de la cultura costarricense y contrapone valores. En imágenes memorables sucede un poco lo mismo. Él extrae la escultura griega clásica que hablaba de bien, bueno y verdadero y está creada sobre una serie de idealizaciones, tanto matemáticas como filosóficas, para contraponerla con imágenes que pasan como por la estética goyesca y van a los periódicos y rescatan fotografías de momentos políticos álgidos en América del Sur, como Pinochet, etcétera. Entonces, vuelve a hacer ese contraste entre un ideal quizás perdido, como Ángela de Ortiz en el pasado, o en la Grecia clásica, para contraponerlo a esta otra visión de aquelarre, casi, de estos personajes oscuros que representan no la parte ideal, blanca, marmórea de la cultura occidental, sino todo lo contrario, lo oscuro, lo, lo grotesco, lo que es otra parte de lo que somos como, como especie, como humanidad, que tenemos las posibilidades de desplazarnos oscilando entre lo bueno que está ahí, en mi opinión, representado por ese tipo de escultura y su oposición, porque bueno, la cultura occidental piensa de forma binaria, entonces siempre hablamos de arriba, abajo, el bien, el mal, y nos movemos dentro de esas polaridades usualmente. Sí, ahí yo también quisiera agregar algo más que tiene que ver con el inicio de la carrera, que obviamente yo me formé como grabador, como se decía ahí, y hay una necesidad de explorar el alto contraste, pero a través de ese alto contraste también uno descubre los grises, digamos, todos los matices que van de un lado al otro. Y eso también yo creo que se decantó a través del tiempo. Inicialmente era muy importante ese alto contraste en las imágenes, digamos, el recurso del blanco y el negro. Y yo creo que lentamente, digamos, y con el tiempo, mi trabajo ha devenido más en los grises y cómo cuestionar también esos absolutos de el negro es negro y el blanco es blanco. No, ni el negro es tan blanco ni el blanco es tan negro, ¿verdad? Yo creo que por ahí va un poco más el ejercicio, hoy, digamos, hoy en día, yo lo diría. Sí. Sí, es un poco el manejo del lenguaje. Uno comienza balbuceando, comienza diciendo palabras básicas y después comienzas a hacer cada vez más compleja la sintaxis, más compleja los significados y ahí va. Y además el grabado, como dice Fray, nos lleva a eso, el bien, el mal,
lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, eh, lo oscuro, lo luminoso, que es que nos permite llegar al espectador a partir de una primera sensación y luego comienza a desmenuzarse las diferentes matices y tonos que tiene, digamos, la idea que uno quiere representar con esta sintaxis visual. Pero entonces más bien Valle Oscuro rompe con esa dicotomía. Sí, yo creo que, bueno, Valle Oscuro, que es lo último que he estado trabajando, creo que cuestiona eso. O sea, cuestiona ese inicio de la carrera y da como una especie de giro en espiral para, digamos, utilizar los recursos de la máscara nuevamente, pero desde otros lugares. Yo creo que digamos, la metáfora, aunque aparece el alto contraste, y claro, de hecho se justifica en el nombre, desde el nombre, la idea del Valle Oscuro. De hecho, de hecho, los grabados en madera de esa exposición, a pesar de ser cuatricromías, son muy contrastados, son muy fuertes Sí, en el contraste. A y mí me hay, llamó la atención la fuerza, digamos, de la imagen. y hay una sobresaturación también, de Sí, manera, digamos, Explícito. explícito y a propósito de que quedara cargada, digamos, el papel con más tinta, digamos, de lo que eventualmente podría llamarse correcto. Yo creo que hay varias cosas que a mí me interesó investigar también que tienen que ver con todos los procesos que no están aquí en el video, que tienen que ver con la pintura, los objetos tridimensionales, con las otras técnicas, que es que a mí me interesa, digamos, yo diría que el grabado en madera, pero también hasta desde el punto de vista pictórico. Entonces, aunque el recurso sigue siendo el claroscuro y hay placas maestras y todo esto, también es muy importante, digamos, la vibración del color. eh, es decir, entrar como a otros ámbitos que yo quisiera explorar y que me parece que son valiosos, por lo menos dentro de mi proceso. sí, yo encontraría natural el proceso, porque comenzaste con el grabado, te metiste en la pintura de lleno y estás volviendo al grabado. Entonces, es una retroalimentación personal que no se puede obviar, digamos. Ujú. Bueno, el grabado estuvo, Alberto, siempre estuvo ahí Ah, como, sí, sí, sí. es un poco más complementado con esos otros espacios. Yo digamos, considero que en mi caso, la exploración no es solamente y específicamente desde lo técnico. Yo he tratado de validar el proyecto más desde el uso de los materiales como para potenciar conceptos. Entonces, ahí yo me alejaría un poco como a los huesos colorados del grabado, la pintura o sea, de los cajones. Yo particularmente no me siento cómodo ahí, aunque a uno lo encasillen, esa no es mi posición como, digamos, productor de imagen. Mm. Bueno, pero ahí hay un asunto con respecto a lo técnico y lo discursivo que es fuerte en el arte moderno y que no divorcia esas dos cosas. No hay por qué decir que la técnica no tiene ninguna relación con los contenidos cuando precisamente los contenidos se hacen visibles a través del manejo de esos procesos. Entonces, en el buen sentido y entendiendo bien lo que significa el arte moderno a partir del posimpresionismo, todos los aspectos técnicos que alguna gente considera artesanales son producto de una reflexión que tiene que ver con eso que se llama el pensamiento visual. Entonces, la elección de un área, de una pincelada, de un trazo, está directamente conectada con lo que, aquello de lo cual se desea hablar. Y esas cosas excluyentes que en algún momento estuvieron muy de moda, eh,
sobre la parte del concepto o el discurso, prefiero decir eso, y la parte de cómo se arma a través de un lenguaje que tiene su independencia de los otros lenguajes lingüísticos. Es precisamente un producto del arte moderno en el cual el lenguaje artístico en sí mismo se resalta y se consagra como parte de los temas de la obra, un tema más entre los demás discursos. Por lo menos así lo entendemos los historiadores que estamos involucrados con esa idea de que no es una cosa accesoria, es decir, las maneras en que yo empleo todos esos recursos visuales o elementos, principios del lenguaje visual son indispensables para lo que yo estoy diciendo. Si los cambio, cambio lo que digo. Sí, sí, no, yo más que discrepar, digamos, de ser un especialista en un área específica, a mí me parece que los materiales también intrínsecamente cargan contenidos que uno puede explorar y esa ha sido un poco la búsqueda también en el hecho de hacer, bueno, de hacer los videos, de hacer las máscaras, de bailar, qué sé yo, hacer otras técnicas, ¿verdad? O sea, explorar, explorar. Ese es un poco o sea, el camino, por lo menos en mi caso, ha sido lo procesual, que esa es una Sí, educación. bueno, las últimas dos exposiciones grandes tuyas, la del Sí. el Banco Central y la del Museo de Arte Costarricense, te presenta como alguien muy inquieto, como alguien que no está tranquilo en una esquina, sino simplemente que está brincando. Y Mm, después, lo natural, lo que yo esperaría digamos, de un artista es que cada vez que hace una obra anda buscando algo nuevo. A claro, pesar de que se parezca en algo a las anteriores, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que tiene que ser más, que lo lleva más allá, un escalón más arriba o un escalón más abajo, dependiendo de si fue, si fue, digamos, exitosa la idea o si simplemente fue una exploración que ahí queda y se va por otro lado. Pero tenemos en historia de arte costarricense muchos artistas que básicamente se anclaron en una idea, ya sea por limitación personal o porque es la que se vendía y se quedaron repitiendo constantemente la misma idea. Y entonces nos encontramos, digamos, en 20 años los encontramos con muy poca variación, digamos, pero la mayoría de los artistas que tienen un drive creativo importante buscan no repetirse, aunque sí podemos, o sí se puede recurrir a lo que ya se ha hecho para eh, terminar de armar ese lenguaje que habla de Efraín, porque la técnica es lenguaje, ¿verdad? O sea, el ABC es la técnica o sea, la sintaxis se genera a partir de la técnica y así se construyen las metáforas y los símiles, los poemas visuales que construimos, pero siempre buscando algo más, siempre buscando romper con lo que ya se ha hecho. Eh, pero es que yo que, lo veo, lo veo en la obra tuya, incluso desde que comenzaste con la pintura. La pintura del grabado a la pintura fue un salto inmenso, digamos, porque son dos medios muy distintos, ¿verdad? Esa idea que menciona Alberto de innovar y de asociar eso con la creatividad es también un concepto moderno. En el arte estrictamente académico no hay permiso para hacer esos cambios tan drásticos y estar completamente renovando. Hay unas leyes que determinan la calidad, que hay que seguirlas. Esta idea de Era- continuar transformando es una idea moderna y a partir, bueno, si uno se va muy atrás, quizá del Renacimiento
impresionismo en adelante, perdón, del romanticismo y del impresionismo en adelante, que hay como una estampida de Ujú. cambios y de lenguajes que se conocen Ujú. normalmente como estilos. Sí, Eh, eh, pero antes de eso hay como un culto a la estabilidad y a acomodarse a las reglas y continuar con las reglas porque ese es el criterio de calidad que manejaba la autoridad en ese momento, que definía qué era lo artístico y qué no lo era. La academia, para en mi, resumir. en mi Sí, hay, modesta interpretación de la historia del arte, porque yo no... La nuestra también es modesta, no te preocupes. Tampoco somos los que sabemos todo, todo. no, hay algo que a mí me gustaría, Alberto, complementar con esto que Adrián, está ahí y con la necesidad que digamos, yo creo que surge de una construcción también de la escuela que nosotros, bueno, en la que yo me desarrollé, que es en la Universidad Nacional, de profesores que tuve, qué sé yo, como Franz Berg, digamos, o compañeros como Efraín, amigos, gente que ha estado también, para mí no es casual que ellos estén acá. Es decir, yo he construido mi trabajo también desde la reflexión que ellos hacen sobre mi trabajo. Lo que vos decías de las dos últimas exposiciones es que yo lo he buscado, o sea, lo he buscado en el sentido de una necesidad de tener interlocutores para poder continuar con el proyecto. O sea, si no, yo apago y vámonos, cierro el chinamo, no da para más, porque sí necesito, digamos, gente que esté friccionando el proyecto. Y a mí es como esencialmente algo con lo que yo también crecí, digamos, con lo que fui formado, con esos profesores, bueno, algunos de ellos fueron profesores de ustedes, y es como una necesidad vital eso. Sí. Pero Alberto quedó sin sí, concluir. mi idea era que yo considero que hay un brinco cuando aparece la fotografía, porque entonces ya los artistas no tenían que representar la realidad. No tiene que, o sea, cuando tenían que ser muy representativos, pues, muy objetivos porque era la forma de interpretar la realidad, a pesar de que se usaban medios ópticos según David Hockney, desde 1460 ya se usan elementos ópticos, pero incluso para nosotros hasta fue una maldición, porque en el siglo XX era prohibido ser realista, hasta muy avanzado el siglo, en donde volvieron el imperialismo, pero uno tenía que deformar, uno tenía que hacer algo que no fuera, que no se pareciera a lo que hacía la fotografía, porque la fotografía ya representaba la realidad. Entonces pienso que ese es el punto de quiebre ahí de lo que hablaba Efraín en términos de de ganar libertad en el proceso creativo. Que significa ganar individualidad, porque lo otro se entiende como objetividad, como esa que tenía la cámara fotográfica. Ujú. Pero también para los grabadores, no solo la fotografía, hay otro elemento que aparece en el escenario, que es el de los grabados japoneses, Ujú. que va a hacer cambios muy profundos en las maneras de estructurar los lenguajes para los artistas, Sí, tal como usted yo, lo dice. yo tengo una posición muy narcisista de los grabadores. Con el grabado japonés salvamos a la pintura, con la serigrafía salvamos a la pintura en los 60 y ahora con el grabado vamos a salvar la pintura en el siglo XXI. Este, es- Pero, por ejemplo, con estos grabados que casi que los descubrieron por accidente, porque venían envolviendo piezas sí, de sí, cerámica. por eso se le decía tea paper al papel japonés, o se le decía papel de arroz, porque o sea, venían envolviendo la cerámica, envolviendo los paquetes de té, y ahí fue como los impresionistas y descubrieron y coleccionaron el grabado japonés.
Y ahí sale todo un concepto de lo plano, Sí, niega esa objetividad. Es que, digamos, lo clásico está basado como en la percepción, reproducir lo que el ojo percibe tal como el ojo lo percibe, que sí. tampoco es lo real. Este, y luego, con los artistas, como usted lo indicaba, ese individualismo consiste en plantear las cosas como las siento, como las percibo, olvidándome esa objetividad y más bien incursionando fuerte en lo puramente subjetivo, que se valoró mucho. Eso es parte de ser innovador y de ser creativo Ujú. también. Sí, sí, aunque ahora se plantea que hacer pintura de caballete es ser revolucionario. Bueno, depende de las circunstancias, lo es, porque, porque ya la gente no hace eso nunca, sino que Sí, hace performances, sí, esto, aquello, lo otro. Eh, y sí, se vuelve, inclusive por ahí estuve leyendo unas cosas recientemente en las cuales afirman los autores que hacer paisaje es exactamente una posición crítica y para desestructurar y plantearse en contra de lo que ha sí. empezado a ser lo normal, entre comillas, entre los artistas. Sí. Estos se basan más en la idea que en las Eh, formas en ese, tradicionales. sí, en ese sentido, yo he sido, me he convertido en un fan de David Hockney, porque recuperó el paisaje para la pintura, recuperó el retrato para la pintura, o sea, le quitó el mito de que todo eso estaba pasé, aquí era pecado hacer paisaje, porque si no era uno como un costumbrista, era uno alguien que no tenía el drive de revoltoso, digamos, que debería tener artista. Claro, claro. Pero ahora las cosas pueden cambiar radicalmente con el estado del planeta y todos los problemas que tenemos. Una mirada a la naturaleza, aunque el paisaje es un producto humano, no es la naturaleza ella sola, salvaje. Sí, Este, nos llevaría a recalificar a la pintura de paisaje y a esa mirada hacia el planeta que, que sí, obviamente está en peligro. sí, Todo sí, depende de cómo uno articule lo que quiere decir, pero el tema no es... Es más, en algún momento cuando yo estudiaba historia del arte, casi que se pensaba que los pintores que hacían paisaje eran como tontos, no tenían ideas, ni nada que decir. sí. Y Sí, quizás, prácticamente solo el Chino Morales era el que hacía paisaje en esos años. bueno, Nadie, sí, nadie más. depende de la época, sí, 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 sí. sí. No, sin- me corrige si me Lo No lo perdimos ahí. escuchamos, no equivoco. lo Creo, escuchamos. vamos a ver. Ahora sí lo Ahora escuchamos. sí, ahí me Sí, oye. ahora sí No, lo escuchamos. perdón, es que ahora me fui, un momentito. Me corrige, dijiste y ahí se cortó. Sí, ok, ahí me oyen. Sí. Sí, Paul Westheim dice, la realidad es la misma de que el tiempo existe, lo que cambia es la forma de verla. Sí. claro, sí, sí. Bueno, para hacer, Yo, me metí en un diálogo, mejor me salgo para que sí, se meta otro en el. correcto. Estoy pensando lo mismo. Yo también. Es algo. Sí, no sé si alguien más quiere comentar algo con respecto a la obra o a los periodos que vimos de la obra de Adrián. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos ahí al profe Efraín, que hace años que no lo veo. Aquí Bueno, estoy. mi nombre es Harold Duarte, para los que no me conocen. También soy estudiante de la Universidad Nacional, bueno, egresado. Eh, y bueno, a mí hay algo que me ha llamado mucho la atención con Adrián, es como esa relación entre la pintura y el grabado, ¿verdad? Que ya lo mencionaba Adrián hace un rato, como no encasillarse en una cosa o en otra, ¿verdad? Entonces uno logra ver como
ciertos acabados en el grabado que parecen como muy pictóricos, ¿verdad? Y hay cierta síntesis a veces en la pintura de Adrián que se ven como que provienen del grabado, ¿verdad? Entonces hay como esa mezcla en juego entre un lugar y otro que si uno se pone a analizarlo, pues también es una mirada, es una forma de hacer que uno mire la obra, ¿verdad? Y también en la parte de las dimensiones, digamos, aquí me estoy centrando más en la parte, digamos, sintáctica y todo eso, no tanto en el discurso, pero sí en la forma como de mirar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mira uno la imagen? Cómo el artista quiere que uno mire el trabajo? Este, y cómo lo hace reflexionar a uno sobre todo su origen también, ¿verdad? Todo lo que hayan aprendido se refleja tanto en su grabado como en su pintura. Entonces hay como hay un punto, siento yo, donde convergen ambos mundos y se logra apreciar tanto en la pintura como en el grabado. Y en las dimensiones de los grabados también y de las pinturas me ha llamado mucho la atención que, por ejemplo, vi ahora un poco el grabado que hizo de la pintura de Valle Oscuro, en sí, que había una pintura con ese mismo nombre también, ¿verdad? El mismo grabado, ahora es la misma imagen, ahora en grabado, pero la forma de mirarlo es diferente también, ¿verdad? Entonces, si yo veía esa pintura en el museo, casi que tenía que alejarme un poco para poder apreciarla completamente, ¿verdad? Si me acercaba, pues iba a ver todo el acabado, ¿verdad? Las manchas, los recursos de Adrián para eh, realizar la imagen, pero digamos que para tener una noción de la totalidad tenía que alejarme un poco. Y en este grabado, pues al ser una dimensión más pequeña, me obliga como más bien a acercarme más, pienso yo, si lo tuviera enfrente, para, para mirarlo, ¿verdad? Y entonces hay como un juego también con esa forma de mirar, ¿verdad? Entonces, si quiere que el espectador se acerque un poquito más al trabajo o si se aleje, ¿verdad? En cuanto a las dimensiones y todos esos recursos técnicos que al final terminan jugando un papel importante también en la forma de cómo miramos nosotros las imágenes. Entonces, son cosas que me han llamado la atención. De hecho, había que se llamaba Cautivos, ¿verdad? Que también en el museo, en ese mismo momento, había eh, esa imagen, estaba Cautivos, en versión grabado y en versión pintura, ¿verdad? Y entonces uno necesita como a veces reflexionar un poco sobre eso, porque digamos, ¿por qué tenemos la misma imagen en la misma exposición, ¿verdad? Pero la vamos a ver de una manera diferente, de acuerdo a sus dimensiones, a su acabado técnico, al uso del color, ¿verdad? Entonces, eh, no, es lo que quería comentar. Era un recurso técnico que me llama la atención y que es esa exploración también de Adrián, ¿verdad? De ir de un lugar a otro y ver qué impacto puede tener la imagen de un mismo tema en diferente técnica. Buenas noches, gracias. Muy bien. De hecho, es un tratamiento que otros grabadores ya han trabajado también. Ujú. O sea, Sí, sí. el mismo Miguetti muchas veces hizo pintura y grabado del mismo tema o una misma escena. Entonces creo que, aunque tal vez Adrián no lo tenga como esa referencia principal cuando lo hace, sí es algo que puede ser más común de lo que se piensa, ¿no? Sí, Es, sí, es un recurso que ha estado en muchos autores a través de la historia. Creo que en el caso mío, digamos, el cambio de materia es por una necesidad, digamos, básicamente de enfrentarse un poco, yo creo que usted mismo lo explicó muy bien, Harold. O sea, hay una forma de reflexionar ante la imagen y de acercarse a ella. Hay imágenes más íntimas, dependiendo, por ejemplo, en conjunto sexual había algo que era muy importante, que era crear como una especie de visor pequeñito donde obligaba a la gente a acercarse al conjunto y en el caso de, digamos, de dimensiones como las de pasando la raya o en voz baja,
la dimensión del formato era como una relación de uno a uno, que lo que por lo menos pretendía yo era que la gente percibiera esa relación desde un lugar absolutamente, digamos, diferenciado. En una, obligar a la gente a meterse, a intimar con la imagen, y en otros a separarse de ella y tener que alejarse, digamos. ¿Vos lo explicaste bien? Sí, sí, eso es. Yo agregaría tal vez la analogía de que no es lo mismo el libro que la película sobre el libro. Entonces, son lenguajes diferentes que tratan de desarrollar la misma idea, pero nos van a dar siempre un resultado diferente. No se puede criticar la película porque no es exactamente igual al libro. O sea, los recursos son diferentes, los elementos del lenguaje son diferentes. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Creo que hay algunos que se incorporaron un poco después, pero igual, si tienen alguna consulta. Ok, yo quiero participar porque me tengo que retirar y básicamente lo que yo quería decir, bueno, me presento, yo soy Manuel Rojas, posiblemente soy el recién llegado al mundo del grabado, eh, pero posiblemente el de más edad de todo el grupo porque ya ando arriba de los 86 años. No conozco a todos. Adrián, una vez tuve una posibilidad de conversar con él en casa de un amigo común ya desaparecido, que seguro usted se recuerda, Humberto Salas, allá en Sí, Barba. Pero hace ya bastante tiempo. Y Alberto lo conozco pues desde los años 80, que me tocó participar en un taller que daba el Diablo, Juan Luis Rodríguez, sobre grabado en metal. Y digo recién llegado al grabado porque la verdad que solamente desde hace tal vez una década es que me dedico más constantemente a eso. Anteriormente fui profesor universitario en el área de sociología mucho tiempo. Pero bueno, lo que yo quería decir es que me pareció muy interesante el video de la obra de Adrián, como que sí, bueno, yo conozco la obra de Adrián hace tiempo y realmente soy un admirador de su trabajo, pero una cosa es tener la idea de la obra y otra es mm, tener esta visión en el video de las diferentes etapas por las cuales ha pasado su obra, su exploración constante, me parece, en temas, en técnicas, en materiales, y todo eso pues hace realmente un artista que, como él mismo dice, no se puede encajonar como grabador, y él no quiere que lo encajonen como grabador, porque tiene realmente muchas facetas. Así es que yo quiero agradecerles la invitación y a Adrián en particular por habernos permitido ver este video que nos acerca más a su obra y repito, a su desarrollo como artista. Me tengo que retirar, así es que les agradezco mucho. Aquí he estado acompañado por otra persona que también es parte del grupo, que es Ligia Martín, que es mi esposa y que también es una admiradora del trabajo de Adrián. Así es que buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Buenas gracias. noches. gracias. Gracias. A mí me gustaría hacer un comentario. Mi nombre es Rodrigo Cordero. Yo no tengo formación artística ni mucho menos y creo que se va a notar por mis comentarios. Pero el video definitivamente es muy, muy conveniente para poder entender la obra y para poder entender los procesos. Siente uno, en lo personal, eh, que es una obra con mucha fuerza eh, y es conceptualmente hablando poderosa. Ustedes han hablado de inquietud,
han utilizado otros términos. Yo siento una fuerza pavorosa en todos los mensajes que se quieren transmitir y me cuesta no ligar ese proceso hilado de maduración, de desarrollo de conceptos, incluso hasta en la obra final, en donde se notan temas de la parte más sexual, de la parte de la mascarada, que claramente ha sido una constante. Tal vez la pregunta que quería hacerle es, hoy, después de tantos años de este proceso de desarrollo de conceptos, de técnicas, ¿cuál de todos los temas tratados es el que impera en su sistema al momento de generar una obra? Y eso es la pregunta puntual al artista. Y la segunda es un comentario para saber, más bien otra pregunta, de las dos obras que dijeron que una estaba agotada, la otra entendí que no está agotada. ¿Dónde se pueden conseguir? Me refería a los dos libros que Sí, inicialmente habían presentado. Muchísimas gracias y perdón si utilicé mucho tiempo. no se preocupe. No, el tinta y papel es un trabajo que escribí con Adrián Arguedas juntos en la Universidad Nacional. Todavía se consigue en la editorial de la Universidad Nacional. Es más, lo puede comprar en línea a precios muy cómodos. 5.000 colones. 5.000 Puede ser. colones cuesta ahora, que es muy barato, y ya están posiblemente agotándose los últimos ejemplares de la segunda edición. Ok, Eh, muchas gracias. En el Sí, con mucho editorial de... gusto. de La la Universidad. Universidad Nacional. Universidad Nacional. También está en Ok, la universidad, en la editorial de la Universidad de Costa Rica, en San Pedro. Si a alguno le queda más cerca, también lo puede conseguir ahí. Y se perfecto, puede muchas comprar en gracias. línea. Ujú, claro. Igualmente yo les puedo enviar al grupo, del grupo de WhatsApp, el PDF en baja resolución del grabado, de este libro de grabado. Del agotado. Sí, Sí, del que está agotado este otro. sí. Y ese otro, ¿por qué no lo desagotan y lo vuelven a... Porque, porque no tenemos plata para producirlo. Sí, bueno, eso Ninguna nunca, editorial lo ha Eso querido tomar todavía. eso es una buena razón. Sería muy bueno poder tener el libro de Adrián, yo no lo tengo. Claro, Pues, claro. bueno, está en PDF digital, por lo menos para que le echen una Sí, leída ahí yo lo al podría texto. compartir también. Sí. Y relacionado con la pregunta que usted hacía, eh, no sé cuánto, digamos, puedo observar lo que está debajo de las imágenes. Hay búsquedas que han estado ahí perennemente y que tienen que ver con la condición humana, que tienen que ver como con Díaz, la vida y la muerte. Eso ha sido una constante en el trabajo. O sea, hay cosas de las cuales uno no se escapa tan fácilmente y que tienen que ver con cuestiones vivenciales, a veces no, las influencias son muy importantes, pero hay un momento donde uno suelta eso y ya sale de manera natural también. Pero esencialmente es como hablar de nosotros, ¿verdad? Ahora venía viendo otro texto donde Juan Luis Rodríguez había hecho un comentario y yo lo dice mío, es que qué clase de chunches somos nosotros, ¿verdad? O sea, que a veces tenemos que estarle dando y dando y dando como para... Y no se resuelve, realmente uno lo que hace es cuestionar esa condición de nosotros. Es sobre eso el trabajo, sobre Bueno, eso. muchísimas gracias, me queda muy claro. Gracias por la invitación y felicitarlo por un trabajo potente. Déjenme y permítanme describirlo de esa manera, tal vez no técnica, pero sí sentida, porque creo que como amante de arte, que es lo que soy, finalmente es cómo lo percibimos y se percibe una obra con una fuerza tan absurdamente penetrante, gráfica en ocasiones, rica, que realmente da gusto
Y bueno, felicidades por tantos años de insistir en esa inquietud como usted lo definió. Muy amable. Yo le quiero decir algo antes de que se retire. Esa sensibilidad que usted tiene es la que buscan los artistas cuando hacen las cosas. Y eso está muy bien. Esa sensibilidad es la que es necesaria para que haya ese vínculo entre quien mira y quien hizo. Sí, ahí se cierra el círculo de producción y distribución y consumo del trabajo. O sea, es una necesidad para nosotros encontrar esas afinidades también, o esas discrepancias. Sí, pueden ser Sí, también. también. Sí, Así pero es. lo más rico para uno es la recompensa de que haya hecho vibrar, la obra haya hecho vibrar a alguien. Es que Correcto. ¿Alguien más? alguien más que quiera opinar. Pues fue la hora mejor invertida de la noche porque está jugando también la selección nacional. ¿Ah? Y ustedes sabrán que elegir este rato con ustedes y aprender tanto fue definitivamente la mejor elección de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Vicente, o no sé si hay alguien más. Digo Vicente porque lo tengo aquí al frente, pero Ay, está muy callado, Vicente. Sí. No, bueno, a mí me llama la atención siempre que pienso en la obra de Adrián y a propósito de algunas conversaciones que hemos tenido, porque en la maestría lo tuvimos como invitado y ahí estuvimos reflexionando un poco sobre el trabajo de Adrián. Eh, y ahora al inicio del conversatorio salió a colación el tema de como que no solo pasa con el grabado, ustedes lo mencionaban ahora, sino que pasa con cualquier técnica, ¿verdad? Como esa congruencia, yo en un inicio lo entendía como una congruencia técnico-conceptual, ¿verdad? Un poco como lo que habla Juan Martínez Moro de esa forma, digamos, en que se ve reflejado el concepto en la técnica, digamos. Es parte, digamos, del lenguaje visual que hablaba don Efraín. Este, Quería ver si se podía referir un poquito más al respecto, porque vamos a ver, ahora que a propósito de la intervención de Harold, me quedó como rebotando ahí sobre la mesa, que también puede darse una congruencia en cuanto a lo visual, ¿verdad? Como una búsqueda desde esa parte visual, no solo desde esa parte conceptual, ¿verdad? Entonces, quería ver si se podía referir un poquito más al respecto, don Adrián. Sí, claro. Bueno, cuando hice el proyecto del aprendiz en los museos del Banco Central, ya desde la maestría en Miami, empecé a hacer juguetes, que fue retomar realmente lo que hacía en la niñez. O sea, fue volver a una forma de jugar de la construcción de los objetos y entiéndase objetos, pintura también, grabado, pero con otra conciencia, digamos, con la idea de explorar, es un poco lo que conversaba con Efraín hace un rato, desde cómo las materialidades cargan sentidos y cargan eh, conceptos, cargan conceptos. Digamos, un canto, una piedra para el aprendiz era más importante, eh, digamos, para iniciar un proyecto escultórico de esa serie que, que una, que una pintura. O sea, para mí era fundamental, digamos, utilizar ciertos materiales que además también tenían que ver con conceptos que yo quería desarrollar relacionados con lo prehispánico. Es decir, encontrar un diálogo también con la historia. El trabajo mío tiene mucha autorreferencialidad desde que inicié.
O sea, siempre estoy como buscando en la historia del arte aspectos que yo creo que me pueden aportar a lo que quiero decir y trato digamos, de encontrar una coherencia en el proyecto. Creo que en Valle Oscuro, digamos, retomar la mascarada parecía obvio, pero nunca lo había hecho, ¿verdad? Y era muy importante para mí, antes de hacer la exhibición en el museo, bailar en barba y ser parte como natural del proceso, digamos, de la fiesta y activar las máscaras, que eso es algo que yo creo que todavía no sé cómo se va a develar, pero digamos, esa parte ritual, esa parte performática de la mascarada, yo creo que es algo que yo tengo que seguirle dando continuidad. Entonces, eventualmente podría ser una exhibición que ya lo estoy pensando, tal vez esto lo digo de forma previo a hacerlo, pero digamos, hacer una exhibición específicamente de máscaras, ¿verdad? Ya no ni siquiera de grabado o de pintura, sino de máscaras. Entonces, confeccionar los trajes, que ya lo hice, pero ahora dedicado completamente a ese proceso. Entonces, pues no hay mucho más que eso, Vicente, ¿no? Yo creo que es una cosa también como encontrar la alegría de usar materiales que no necesariamente están en el vocabulario mío y que me dan un sentido. Hace un rato hablaba con Efraín sobre los textos de él, que a veces tiene que rehacerlos. Bueno, también nosotros, en el caso mío, yo siento una necesidad de trabajar con materiales que implican nuevos procesos y que implican, digamos, mucho tiempo de reflexión. Por eso a veces las exposiciones se dilatan a 5 años y creo que más, porque necesito como entender el material, experimentar, fallar, y yo creo que eso está bien, o sea, no lo veo tampoco como digamos, por eso hablaba de lo procesual, no lo veo como un objeto finito, acabado, concluido, ¿verdad? Ni siquiera una exposición. También eso es una cosa que a mí me interesa. O sea, yo creo que, por lo menos para mí, estoy en un momento donde no quisiera que la exhibición esté cerrada, prístina, ¿no? Es un poco como uno mismo, está en construcción uno siempre, ¿verdad? Creo que eso ha sido una educación, no digo que de todo el mundo, pero a veces uno se ha encontrado gente que le dice, es que el objeto no está acabado, o críticas de las pocas que hay en el país, ¿verdad? De que son experimentos, que bueno, sí, qué dicha, porque eso es lo que son. Uno es un experimento rarísimo. Muy bien, no sé si alguien más quiere decir algo. O el lindo Estamos cerca Vicente. ya. Sí, estamos. Perdón, respecto a eso último, de lo experimental, Walter hace unos días publicó un artículo sobre Margarita Bertó y un periodo en 1900, en los 50, 56, 57 creo, en donde hizo abstracción, incluso hizo. Lo perdimos, Alberto. Otra vez, Es el micrófono que usa él. Sí, seguramente. Hay un problema de no, conexión. escuchamos. ¿Me oyen ahí? Ahora sí. Cambia el micrófono. No, cambie de equipo. No, no, que él hace un análisis de ese periodo que es fue muy criticado porque no es la Margarita que estaban acostumbrados a ver la gente. Incluso es antes de que se convirtiera en la maestra de la acuarela costarricense. Entonces, pero hizo un descubrimiento interesante. En la historia del arte se dice que la primera mujer que hizo, o la primera que hizo arte abstracto fue Lola Fernández, y no, y fue Margarita, incluso con exposición documentada, y que hay que verla como un periodo experimental, que no necesariamente es la excelsa obra
sino es la obra de alguien curioso buscando enfrentarse a nuevos lenguajes. No sé si Walter tendrá alguna... Y en el caso preciso, Alberto, de ver todo no es solo nuevos lenguajes, porque de esas piezas no se puede decir que sean acuarelas, son gouache, se acercan más a la témpera, pero en los pliegues de la forma hay todo un discurso al que yo prefiero no referirme porque me parece que es una cosa que mejor se queda con la artista Sí, porque es muy íntimo y muy, muy personal. Y pero ahí también hay un nuevo derrotero en los tipos de discursos que tradicionalmente manejó. Luego ella dejó eso y regresó a lo que ya había hecho, pero sí hay, el giro es doble, no son solo Sí, esos perdón, acentos en las Sí, formas. sí, Efraín, perdón, sin mencionar esos temas, entendiendo eso, entiendo la lógica del suicidio al final de sus días. Este, yo creo que ahí hay sus problemáticas en la infancia, Correcto. es, Sí, 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 es, sí. Y es tentador para un historiador hablar de eso, pero yo en algunos casos, y este es uno, pienso que, por lo menos como yo lo consigo, de mi parte es como un asunto de respeto, no ventilar eso más de lo necesario. sí, eh, yo estoy y de acuerdo. hacerlo como del dominio público. No, porque usted es una persona muy seria y eso no tengo la menor duda, pero hoy estamos en un contexto cultural donde la gente maneja la opinión de una forma tan irresponsable, no más que acercarse un poquito a esas cosas que llaman redes sociales y uno ve la irresponsabilidad y la forma que llega el desparpajo de cómo manejan esas, a los individuos y a sus producciones, en este caso artísticas. Bueno, el artículo de Don Walter me parece que es un artículo que tampoco entra en esos detalles, pero sí lo hemos comentado porque sí es tentador hacer un artículo como que, uy, 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 todas las cosas que se pueden decir y ver, pero bueno, será otro historiador que lo haga. Eh, No, no, y- de hecho, eh, a veces hay propuestas de artículos que hay que rechazar porque entran en temáticas que son de la vida. no lo La escuchamos. situación actual es muy difícil. Que va. se fue. No, Me fui. Sí, Ahí, sí, sí. Ahí está. ahí ahí está. sí. Yo creo que debo tener un cable flojo. Aquí, no aquí. No, hoy me tocó ver el espectáculo del presidente en la casa presidencial. Eh, ¿qué, qué cosa? Eso es lo que estamos viviendo en las redes sociales. Correcto. Hay que pararlo, si no vamos a terminar tirando el país a la basura. Ahora que Sí, menciona eso, creo que Imágenes Memorables es una serie que realmente sigue vigente por eso, porque sin lugar a dudas creo que vivimos como en un mundo, no sé, a veces parece una fantasía o una pesadilla, no sé, pero sí hay siempre ese punto de enfrentación entre lo que es el ideal y eso que es cruel o hasta, no sé, ujú, sarcástico, que es hoy en día la política, ¿verdad? sí. Hay una cosa humana que es como el de sentirse el pantocrátor, el que juzga
para acá o para allá a los demás desde una posición de divinidad y eso es como peligroso, más en las redes sociales donde la gente no se ve a la cara. Hoy nos estamos viendo, sabemos qué decimos cada uno y todo, pero ahí en las sombras del anonimato la gente se vuelve, no sé, muestra rasgos de la humanidad que no son los mejores, para decirlo de alguna manera. Yo Pero creo, yo creo que también está imperando mucho el antivalor y el mal ejemplo. Y entonces, desde una posición importante, recibimos todos mensajes de antivalor que terminan normalizándose porque vienen de quien vienen. Entonces, hay gente que admira ese tipo de cosas porque viven en el antivalor eh, y entonces destruye paz. Y para sí, construir claro. una cultura de paz tenemos que nadar en el agua del valor, no del antivalor. El antivalor es la enemistad, el antivalor es el conflicto, el antivalor es todo lo relacionado con lo que sabemos que es lo que estamos viviendo y eso no es exclusivo ni de nuestro país ni de nuestro presidente. El país más importante del mundo hace varios días entronizó el antivalor nuevamente en esa silla presidencial. Y no lo digo con ninguna intención de afinidad política, porque no tengo ninguna afinidad política, siempre he votado por lo que he creído es lo mejor para el país, desde una posición muy centro además. eh, y creo que estamos viviendo tiempos especiales, posiblemente cuando nuestro general y comandante en armas, Mora Porras, trataba de ver cómo mataban a su hermano en Punta Arenas, posiblemente pensó exactamente lo mismo, pero a nosotros nos está tocando vivir en este tiempo. Es un tiempo muy particular. Yo he escogido alejarme de las noticias por una decisión de vida y de salud mental y meterme mucho en el arte. Y entonces he logrado encontrar un refugio muy interesante para hablar menos de política y entretenerme más. Una elección personal. Un gran ejemplo, además. Bien. Something else. Sí, ¿Alguien bueno, más? en el fondo, yo traje a colación lo de Margarita no por el contexto Sí, sí, ya se fue. que arriesga a experimentar estética. Sí, eh, lo es- vi. usualmente se espera de él o de Se fue. Es que ella oye, de buscar. Alberta, ahí lo perdemos. Tal vez es Es que no sé, ahí. mm, ahí, sí, 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 Pero sí, dio sí, la- entiendo la idea. Sí. repito la idea. Creo que No, sí no, se entendió. Bueno, es la cuestión de que el artista está siempre como en esa posición de estar dando brincos. Algunos siguen más como un proceso más lineal, pero siempre al arriesgarse a brincar o estar probando técnicas o temas es una parte eh, fundamental. Sí, Y es- pero y, sí rescato ese descubrimiento de que fue la primera que hizo arte abstracto o no figurativo o sea, en una exposición formal en San José. sí, y muy valioso porque los artistas normalmente son resultado de la educación que tienen en las instituciones en donde estudian. Y en este caso, esa no era, no, este tipo de abordajes para lo artístico no era lo que se enseñaban en las escuelas de arte, bueno, la única que había en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica.
más valioso todavía, ella y los que la siguen. Mm. Tenía una Eh, pregunta. Isidro, ¿no tiene algo que decir sobre el video, sobre la... No está Isidro. Ahí estaba Don, Harold. don Walter. Yo tenía una pregunta, pero no sé si hay alguien más. Dispare, dispare. Sí. Bueno, saludos a Adrián, a Luis y a la compañera que no lo saludé ahorita, que en la primera intervención. Este, bueno, Adrián hablaba ahorita de la posibilidad de una exposición de solo de máscaras, ¿verdad? O, bueno, sí, sí, de máscaras, que es un tema más totalmente metido en la cultura popular. Y entonces es curioso porque ahí ya empieza como este juego entre lo académico y lo artesanal, ¿verdad? Lo artístico y lo artesanal. Entonces, como dónde visualiza Adrián, por ejemplo, esa exposición, digamos, si a futuro, como entraría a un museo, estaría en un lugar más público, ¿verdad? ¿Cómo visualizaría él tal vez esa exposición donde entramos en esa discusión entre lo académico y lo que pareciera a veces más del lado más artesanal, más de lo popular, ¿verdad? No tan metido en lo académico. Entonces, ¿cómo visualizaría él ese espacio de exposición? ¿Dónde sería? O no sé. Esa discusión es como interesante, que se forma con esta cuestión de la mascarada. Entonces, nada más esa curiosidad. En los dos lados, en los dos lados. Y o digamos, es que no, bueno, tal vez no está todavía planteada como un proyecto formal, pero digamos, ya habiendo experimentado el espacio de la fiesta popular desde hace muchos años, creo que inicialmente ahí es pertinente. Ahora, ¿cómo cambiarla? ¿Cómo cambiar la mirada de la gente que está en la calle? Hay muchas estrategias que se pueden utilizar, ¿verdad? Pero el hecho, por ejemplo, en el caso de Barba, que siempre se ha golpeado, digamos, el hecho de retomar, no golpear y actuar, ya es un cambio de la mirada para el que está en la calle, que está esperando que lo golpeen. Entonces, digamos, el espacio natural de las máscaras es la calle. En la calle, pero el museo lo que es interesante es como, digamos, romper el- lo cotidiano de ese espacio que, digamos, estaría en la alta cultura, digamos, porque también a través del tiempo ya han habido muchísimos gestos históricos que han roto la estructura, digamos, tradicional del museo. Yo creo que lo que es interesante es cómo para el país uno puede entender la forma de socializar desde otros lugares en esos espacios. O sea, yo lo traté de hacer el- en Valle Oscuro eh, y creo que hubo algunos logros relacionados con la forma en que se celebró ese día, sobre todo la noche inaugural, eh, de cambiar un poco la mirada natural que sea una apertura de exhibición, ¿verdad? Pero es un camino, Harold, entonces requiere tiempo y pensamiento. También, Adrián, algo importante, nada más como sobre esto mismo, es cuando usted hizo los juguetes, Ujú. que eran objetos que no pertenecen, o sea, podría decirse, no pertenecen a un museo, pero están ahí cumpliendo otra función. Sí, Obvio. sí. Bueno, pensemos en el circo de Calder, de Alexander Calder. O sea, Sí, sí. yo creo que ese tipo de artistas son los que uno piensa, o Armando Reverón. Es decir, es una forma de entender el arte desde el ritual, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a través del tiempo han habido artistas que lo han hecho muy bien y yo creo que uno sigue su camino, pero también ve ejemplos, ¿no?
de cómo repensarlo en el contexto nuestro. Obviamente yo estoy tratando de seguir también un relato que lo he venido construyendo durante tiempo. No sé, vamos a esperar. Sí. Muy bien. Entonces, creo ¿Me oyen? que Oye, sí, ¿me oyen? Sí. 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 Estamos en el tema de la, ¿cómo se llama? Tenía la palabra en este momento. Pues, si está dentro del museo es legitimado, si está fuera del museo es artesanía. Entonces, el llevarla, como hizo Adrián, llevar la mascarada al museo lo legitima como proceso artístico. Pero Correcto. al sacar las máscaras y llevarlos al desfile en la calle, en Barba, lo enclavó Se volvió ahí. como un Fuiste, pero- proceso cultural artesanal. Entonces yo creo que es eso, o sea, un chunche en lo que se dice, un chunche en las gradas del museo es un chunche, dentro de la sala del museo es una obra artística. O sea, es extremo, pero es eso. O sea, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el arte y la artesanía? Esa es una discusión inútil. sí. ¿Por qué? Porque hay artistas que son grandes artesanos, hay artesanos que tienen un drive artístico, pero la diferencia va a estar en cómo cale la obra o cómo se posicione la obra, digamos. Eh, eh, como en los artículos científicos o de investigación académica. Lo importante no es el artículo, sino es cuántos artículos generó a partir de lo que se escribió ese artículo. Es un poco eso, o sea, cómo la obra va a generar una discusión o un movimiento alrededor de esa idea que otros artistas la van a retomar y van a digamos, a hacer su experiencia a partir de esa idea, digamos, la influencia que pueda generar. Entonces, eh, ahí lo importante es eso, o sea, cuando Adrián llevó la mascarada al museo, le dio carácter de propuesta artística. Si se hubiera quedado en la calle, era una experiencia popular, una experiencia de cultural, de autóctona, pero sin llegar al concepto de obra de arte, digamos. A no ser que lo que se filme, lo que se edite, lo que se produzca, se convierta ya en algo que legitima la acción, digamos, como un performance. Sí, eso tiene que ver con los valores y los sentidos que le atribuimos a las diferentes situaciones en una cultura. El museo lo concebimos de una manera y ya tenemos un marco mental que define los valores de lo que ahí se va a poner y los sentidos. Y la calle, ahí nos funciona otro marco mental. Eso es una creación sociocultural que funciona de esa forma, aunque muchas veces, como ya lo dijiste, esos límites se han roto, se han mezclado, pero es un asunto que está en nuestras cabezas de la manera en que hemos jerarquizado las manifestaciones sociales y culturales. Y es relativamente tardío. Tampoco siempre ha sido así. Sí, En algún momento la artesanía y el arte sí se consideraban como lo mismo. Igual. sí, Igual sí. que lo utilitario también se consideraba como artista. Ujú. Sí. Bueno, un ejemplo, tal vez, de nuestro país, en cuanto a esto, es la exposición que hizo el Grupo 8 en las Arcadas, que hicieron una exposición al aire libre. Puede ser un ejemplo donde la obra salió Del museo a la del calle. museo a la calle. Sí, Sí, pero en una intención de ampliar el público meta, digamos. exactamente. Sí, 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 Exactamente. esa era la intención, correcto, sí. Sí, No sé, si quieren dar unas palabras. Bueno, Pues, no, bye. agradecerles a todos la oportunidad que me dieron de presentar el trabajo.
Creo que la motivación del video, que no es un video documental, aunque Alberto diga lo contrario, es un video que se presentaba más como con características de una presentación de imágenes, como no slides, porque ya dejaron de funcionar hace muchos años, Muchos ¿verdad? años, sí. Y hacer como un PowerPoint ahí medio Dinámico. mezcladito, ¿verdad? Con citas y cosas, obviamente utilizando el libro y las citas de otros historiadores o curadores que habían trabajado conmigo. Agradecerles a todos los que participaron y que también a través del silencio o las preguntas eh, estuvieron hoy. A Efraín, a Erika, a Miguel, que son como compañeros de vida, también agradecerles. Y bueno, ahí está el trabajo. Yo les voy a enviar el PDF al grupo, al WhatsApp, para que lo tengan ahí, por lo menos para que le echen una revisada. Y, y no, nada, buenas noches, tal vez. Y gracias. No, muchas gracias. Nada más confirmamos lo que ya sabemos, que es una trayectoria siempre en ascenso y que nos enorgullece como ticos y como grabadores y bueno, artistas en general. Eh, y nada, es parte del por qué decidimos armar este chat, este grupo, para poder enriquecernos mutuamente y eh, combatir el anonimato que es tan, tan dañino es en nuestro ambiente, ¿verdad? Gracias, Sí. Alberto, por la invitación. Eh, la próxima sería Moralegui. Sí, de hecho lo que les iba a plantear es, en febrero estaba hablando con Natalia Cordero para ver si lo hacemos presencial en la Cátedra Miguetti. Así podríamos dialogar en vivo. Eh, entonces creo que podríamos estar hablando como para las fechas casi que previas o iniciales a las lecciones en la UCR, para que sea una cátedra y así poderlo exponer en vivo con todos Sí, ustedes. sí. Y después seguimos con la de Salmón, que sería la tercera charla que tenemos que definir después definir cuándo es sobre la restauración del álbum del 34. Ah, perfecto. Sí. Maravilloso. Muy Que bien. serían, digamos, las que estaban ya organizadas y se aceptan propuestas para los siguientes meses. Es obvio que diciembre no lo vamos a sumar porque no, es imposible eh, ponerse Coordinar para esas fechas. sí. Pero si a veces nos quedamos 1 o 2 meses y, digamos, de intervalo, pues no hay problema, pero sí tratar de tener cierta continuidad en el año para. Por cierto, nunca recibí respuesta de la propuesta para exponer en el Juan Santa María. No sé si todavía están en proceso de eso, pero Sabes que el espacio del Museo Calderón Guardia tiene el espacio de atrás, que es muy lindo, como Espacio para nuevo. exponer sí, gráfica. sí, Ahí tenemos que deberíamos, hablar, sí, tal creo vez. que Luis de seguro nos lo da y es un espacio más interesante, la verdad. Sí, sí, Tana, bueno, el salir de la provincia, digamos, pero sí es eh, Bueno, otra vez se fue. Sí. Se fue. que refleje la salud del grabado de madera en Costa Rica. Ujú. Sí. Que tiene buena salud. Sí. Que pasen una linda noche. La verdad es que un placer Bueno, y muy bien. estamos Hasta luego. hablando. Hasta la próxima.